En esta cápsula vamos a hablar del tejido linfoide. Los objetivos de la cápsula son conocer los órganos del sistema inmune primarios y secundarios, describir la estructura de los órganos del sistema inmune y explicar la función de los órganos en la respuesta inmune. Para que las interacciones celulares necesarias para destruir al antígeno sean óptimas, las células del sistema inmune se organizan en órganos y en tejidos especializados. En algunos órganos se forman las células y en otros responden a antígenos extraños. El tejido linfoide se agrupa en órganos linfoides primarios y secundarios. Los órganos linfoides primarios son la médula ósea y el timo, y se les conoce también como órganos centrales. Y los secundarios son también la médula ósea, los ganglios linfáticos, el vaso, el sistema inmune cutáneo y el tejido linfoide asociado a mucosas. A eso se le llama también órganos linfoides periféricos. En los órganos linfoides primarios se lleva a cabo la linfopoiesis, o sea, la diferenciación de la célula madre pluripotencial, la proliferación celular y la maduración. Es en el órgano primario en donde se adquieren los receptores específicos para un antígeno y se seleccionan las células por tolerancia. Y en los órganos secundarios se lleva a cabo la respuesta humoral y celular, así como la formación de células efectoras y de memoria. Vamos a iniciar revisando a los órganos primarios. La médula ósea es el lugar de formación de las células del sistema inmune. La hematopoiesis ocurre principalmente en el esternón, las vértebras, la pelvis y las costillas. En la médula ósea encontramos a la célula madre hematopoiética que se identifica por expresar CD34 en su superficie. En la médula ósea se originan y maduran los linfocitos B y son seleccionados por tolerancia e inician su maduración también los linfocitos T. Las células salen de la médula atravesando un sistema sinusoidal que lo lleva a la circulación vascular. El timo es un órgano primario fundamental para la inmunidad adaptativa, porque aquí maduran los linfocitos T. Se encuentra localizado en el mediastino anterior e inicia su desarrollo a partir de la sexta semana del periodo embrionario. Aquí en el timo, los linfocitos T generan los receptores para reconocer antígenos, se eliminan las clonas autorreactivas y los linfocitos adquieren su compromiso funcional. Algunas células serán células citotóxicas, otras cooperadoras y otros linfocitos T reguladores. El timo es un órgano bilobulado formado por lóbulos y lobulillos, todos separados por tabiques de tejido conectivo. En el timo podemos diferenciar dos áreas: el área cortical o corteza, en donde se encuentran los timocitos en proceso de maduración, y en la médula, en donde encontramos a las células que ya completaron su maduración. Además, en la médula encontramos macrófagos y células dendríticas. El timo alcanza un crecimiento máximo durante la infancia e involuciona a partir de la pubertad, dejando un remanente cortical que permanece activo durante toda la vida. Las células que encontramos en el timo son los timocitos, que son linfocitos T en proceso de maduración; las células epiteliales, que se encuentran por todo el timo, o nodrizas, que se les llama también, que proporcionan factores de crecimiento como timosina y timopoietina. Expresan proteínas para la maduración del linfocito. Las células dendríticas del timo se especializan en presentar antígenos propios al timocito, y los macrófagos se encargan de destruir los restos celulares que ya no son funcionales. El proceso de maduración del timocito ocurre en dirección córtico-medular. Durante el tránsito por el timo, los linfocitos se editan al receptor que reconocerá el antígeno y son eliminados los que reconocen antígenos propios, de tal manera que apenas sobrevive el 2% de la población. El proceso de maduración del linfocito ocurre de la siguiente forma. Los timocitos son expuestos a productos del MHC de la célula nodriza y sobreviven únicamente los que tienen una afinidad moderada por esta molécula. Los que no reconocen al MHC o lo reconocen con mucha afinidad son borrados por apoptosis. Posteriormente, los timocitos son expuestos a antígenos propios expresados por la célula dendrítica. Si el reconocimiento es de alta afinidad, la célula muere por apoptosis. Si no hay reconocimiento, la célula sobrevive y sale a la circulación como un linfocito T maduro. Los órganos linfoides secundarios se encuentran formados por las células que emigran de los órganos primarios y los encontramos como encapsulados, en el caso del ganglio linfático y el vaso, y no encapsulado, que es principalmente el tejido linfoide asociado a mucosas. Estos órganos del sistema inmune sirven para que la célula se encuentre el antígeno y genere una respuesta humoral o celular. El MALT protege al ingreso de microorganismos a través de las mucosas y es un sistema productor de IgA secretora. El vaso se encuentra en el cuadrante superior izquierdo del abdomen. Es un órgano hematopoyético durante la vida fetal.
Además es un reservorio de sangre y aquí se destruyen los eritrocitos envejecidos. Participa en la respuesta inmune adaptativa frente a antígenos sanguíneos. Las personas que carecen de vaso tienen mayor riesgo de infecciones por encapsulados como neumococos o meningococos. El vaso está cubierto por una cápsula de tejido conectivo y en el parénquima podemos encontrar acúmulos linfoides o pulpa blanca, sumergidos en un tejido esponjoso formado principalmente por vasos sinusoidales denominado pulpa roja. La pulpa roja, además de ser un reservorio celular, está constituida por senos vasculares en donde se atrapa y destruye a los eritrocitos envejecidos y también a las plaquetas. La pulpa blanca está constituida por tejido linfoide periarteriolar y la función es filtrar y limpiar sangre de microorganismos. El tejido linfoide de la pulpa blanca se encuentra formado por linfocitos T alrededor de una arteriola central. También por acúmulos o folículos de linfocitos B que pueden ser primarios si están formados por células vírgenes que nunca han sido estimuladas por antígenos, o secundarios si están formando centros germinales de linfocitos proliferativos. Además tiene una zona marginal que está formada por vasos especializados y linfocitos que limitan la pulpa blanca de la pulpa roja. En esta región se encuentran linfocitos B de la respuesta innata que producen inmunoglobulinas naturales, o sea, independientes de T. Los acúmulos linfoides encapsulados o ganglios linfáticos se encuentran en las ramificaciones de los vasos linfáticos, en lugares estratégicos como el cuello, las axilas, la región inguinal, entre otros. Y la función del sistema linfático en la respuesta inmune es dirigir los antígenos desde la puerta de entrada hasta el ganglio. Los podemos encontrar como nódulos superficiales o nódulos viscerales. Los ganglios linfáticos filtran antígenos de los tejidos y son órganos productores de citoquinas e inmunoglobulinas. En el ganglio linfático se generan las células de memoria. Cada ganglio mide de 1 a 10 milímetros y está cubierto por una cápsula y también trabéculas de tejido conectivo. Al ganglio llegan vasos linfáticos y también vasos sanguíneos. La linfa llega al ganglio por el vaso linfático aferente. Las células dendríticas que viajan en la linfa y que vienen de los tejidos presentan antígenos a los linfocitos T y dan inicio a la respuesta adaptativa. La sangre llega al ganglio a través de una arteria que ingresa por el ilio y que se ramifica en capilares a nivel cortical saliendo por una vena. Cada ganglio se organiza en corteza, paracorteza y médula. Cada una de estas regiones tiene una distribución particular de linfocitos. En la corteza encontramos folículos de linfocitos B, algunos primarios si no han sido activados por el antígeno, y también folículos secundarios que contienen estas zonas más claras denominadas centros germinales. Los folículos secundarios se forman cuando son activados por antígenos. En el centro germinal de folículos secundarios también encontramos linfocitos B que proliferan en respuesta a antígenos, linfocitos T cooperadores, algunos macrófagos y también células dendríticas presentadoras de antígenos. La paracorteza del ganglio es rica en linfocitos T, estimulados por antígenos que les son presentados por células interdigitantes. Y en la médula del ganglio encontramos senos linfáticos, fagocitos y células linfoides. La piel también es un órgano linfoide, es el órgano más grande del cuerpo y es una barrera física entre el ambiente y el medio interno, y constituye una parte activa del sistema inmune porque genera reacciones inflamatorias e inmunológicas locales. Los principales componentes del sistema inmune de la epidermis son los queratinocitos, las células de Langerhans y los linfocitos intraepidérmicos. Y los que constituyen la dermis son los linfocitos T, las células dendríticas y los macrófagos. Las superficies mucosas están colonizadas por linfocitos y células presentadoras que responden a antígenos ingeridos o inhalados. Este es el MALT. Estas células constituyen una barrera que evita el ingreso de microorganismos. El tejido linfoide de la mucosa está organizado en el epitelio como linfocitos intraepiteliales, en la lámina propia muchos linfocitos T cooperadores y formando acúmulos linfoides como las placas de Peyer. Al igual que los ganglios, los acúmulos linfoides de la placa de Peyer forman folículos de linfocitos B con centros germinales asociados a linfocitos T. Las células M del epitelio participan en la respuesta inmune de las mucosas. Son células especializadas que carecen de microvellosidades y que por pinocitosis trasladan macromoléculas desde la luz intestinal hacia el tejido linfoide subepitelial. Los linfocitos se mueven constantemente por el torrente sanguíneo.
por los vasos linfáticos y por los tejidos linfoides secundarios. Este tráfico de linfocitos permite la búsqueda de antígenos extraños y en el caso de los linfocitos T, las células salen de la sangre e ingresan al ganglio, en donde las células dendríticas lo activan. Una vez son activados los linfocitos T, salen por el vaso linfático eferente que lo vierte al ducto torácico y de ahí a la vena cava para retomar la circulación sanguínea. El alojamiento de los linfocitos en los ganglios y tejidos linfáticos ocurre a través de vénulas poscapilares especializadas o vénulas de endotelio alto que dirigen junto con moléculas de adhesión y citoquinas el tráfico celular. Los linfocitos T vírgenes se alojan en el ganglio dirigidos por quimioquinas y al unirse a moléculas de adhesión que se expresan únicamente en estas vénulas especializadas. Los linfocitos T activados son dirigidos al tejido inflamado por moléculas de adhesión y quimioquinas que se expresan en este mismo tejido. Actualmente sabemos que estas formas de alojamiento celular garantizan al sistema inmune que las células van a llegar exclusivamente al lugar de infección, evitando que se desvíen a otros territorios en donde no tendrían ninguna utilidad. Entonces, en la cápsula de hoy revisamos que la organización de los órganos del sistema inmune tiene gran importancia para la generación de una respuesta inmune óptima, que los órganos linfoides primarios son el timo y la médula ósea, y los secundarios son el vaso, los ganglios linfáticos, el MALT, y que también hay tejido linfoide en la piel. Los linfocitos T y B se originan en órganos linfoides primarios, en donde maduran adquiriendo receptores específicos para un antígeno antes de encontrarse con el antígeno. En los órganos linfoides secundarios, los linfocitos se enfrentan al antígeno, proliferan y generan una respuesta específica al antígeno. El tráfico de linfocitos es el movimiento continuo de linfocitos por la sangre y por la linfa, con el objeto de encontrar antígenos extraños y es fundamental para la respuesta inmune localizada.